Bueno, oficialmente les doy la bienvenida a este encuentro donde vamos a hacer la puesta en común del foro de la clase sobre rectas en el plano. El primer grupo, por favor, que empiece a participar. Bueno, a nosotros nos tocó la parte A exponer, para empezar. Bien. Bueno, empiezo yo. Nosotros lo que hicimos en la parte A, para poder tener un mejor orden, es primero hacer las ecuaciones de la pendiente, de las tres pendientes. Ya teniendo las tres pendientes, nos fuimos a la ecuación general, sacando ya la ecuación general, y ya con esa ecuación fuimos al ángulo. No sé si quiere que le diga cómo son las... No, hagan comentarios generales porque saben que tienen 10 minutos, ¿no? Bueno, para hacer la pendiente, usamos la fórmula de la pendiente, que es m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso te da el resultado de la pendiente. Bien. ¿Alguna persona que está participando quiere hacer algún agregado sobre esa forma? Porque yo que corregí los trabajos, casi todos tenían el mismo enfoque. Claro, pero creo que todos nos basamos más que nada en el material que... Perfecto. vendría a ser en el... Sí. Bien. Si quiere, le cuento, mi caso es distinto cómo llegué a eso. ¿Cómo llegaste, David? Llegué a lo mismo, pero al principio no sabía ni cómo arrancar, ni cómo. Entonces fui y usé GeoGebra y puse los puntos que usted nos dio en GeoGebra. Y resulta que GeoGebra te tira la ecuación. Y dije, espere, no soy tramposo. Dije, ¿qué hace GeoGebra para saber la fórmula? Pensé, ¿cómo piensa GeoGebra? ¿Qué datos tiene para saber y ahí se me prendió la lamparita. Dije, entre esos dos puntos se da una inclinación. Y ahí busqué la fórmula esa que dice Claro, Sophie. nosotros lo que hicimos fue después, viste que también lo verificamos con GeoGebra, y GeoGebra siempre nos vendría a ser la ecuación general. La pendiente no sé si no sé usar del todo bien GeoGebra, pero nunca me dio la pendiente vendría a ser de la recta. Sí, la ecuación general que verificamos con eso, que la hayamos resuelto bien. Lo que tiene GeoGebra, que te lo pone en decimal, que era lo que yo le había planteado a la profesora, y la profesora había dicho que con decimal ella no lo quería. No, y claro. aparte Sí. de otra cosa que les quería comentar, y que creo que se lo comenté a la mayoría de ustedes en los trabajos. Cuando ustedes hacen el cálculo con la calculadora, le tira un ángulo que, cuando trabajan con las tangentes, le tira un ángulo que le da el ángulo con grados y una aproximación en decimal. Minutos y segundos, sí. No, hay que pasarlo a minutos y segundos porque la calculadora no tiene predeterminado el sexagesimal. Entonces ustedes tienen que fijarse siempre en el modo que tiene la calculadora y hacer esa lectura o enseguida convertir con la tecla que la calculadora tiene que dice grados, minutos y segundos. Porque ahora, profe, ¿le puedo hacer una pregunta que es, sobre la parte A vendría a ser? Termino de decir esto, porque antiguamente estas cuentas se hacían manualmente, entonces cuando se hacía la división inicial quedaban los grados. El resto se pasaba a minutos y se seguía dividiendo. El resto se pasaba a segundos y se seguía dividiendo. La calculadora lo hace directamente en cuentas centesimal y por lo tanto hay que convertir a sexagesimal. Sí, Sofía, ¿qué me querías preguntar?
Que a nosotros, por ejemplo, por aproximación, no nos dio los grados que nos tenías que dar. Por decimales nos llegó a 180. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Poner por aproximación o directamente Permiso. redondear para arriba y cumplir lo que tiene que cumplir? Bueno, porque Permiso. después los segundos quedan con decimales. Esos quedan con decimales. Porque Sí. hay grados, minutos y segundos. Entonces uno siempre tiene que aproximar sumando uno y Profe. cuando termina, perdón, termino de decir algo. Cuando terminan de poner los 3 valores, se fijan que la cuenta de 180. O sea, Bueno, nosotros Ok. pusimos, siempre tiene que sumar. nosotros habíamos para- puesto cómo nos había dado la calculadora. claro, No lo redondeamos para que no dé 180, o sea, no daba 179 grados, o sea, se aproximaba, no cerró en 180. porque los minutos, los segundos terminan en decimales, porque no da exacto. Entonces, ahí en los segundos ustedes tienen que fijarse si esos decimales tienden a un segundo más o tienden a un segundo menos. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el truncamiento se da en el 0,5. O sea, cuando da menos de 0,5, lo redondeo hacia abajo. Cuando da 0,5 o más, Listo. lo redondeo hacia arriba. Eso es un criterio de redondeo. David, Listo, ¿qué listo. querías decir? Quería decir que a mí me dio exactamente 180 segundos, 0,0000. Exacto, excelente. Y la Bien. técnica es así. Cuando haces la cuenta, primero tenés que tener la calculadora en modo DEG, porque yo la tenía no sé en qué y me daba cualquier cosa. Sí. La tenés en DEG, haces el arco tangente ese que te da, y tocas en la calculadora el botoncito de minutos, grados y segundos. Es lo que acabo de después, decir. claro, pero copias todo el choclo de número que te da, Sí. con 4 dígitos de coma, de los 3 ángulos. No. Después lo sumás y te da 180. Así hice y me salió. Porque Bueno, si porque redondeas. vos sumaste, David, directamente la calculadora. El tema es cuando No. Lo escribí bueno. con Los 8 todos los decimales. decimales. Ah, Claro. Ahí sí, está pero la onda. no queda prolijo, David, yo te entiendo, pero no queda prolijo escribir después de los segundos 8, 10, 15 decimales. No queda prolijo. Es mejor redondear, hacer el criterio de redondeo. Por una estética, es por estética. Yo sé lo que vos me querés decir. Y eso se lo podés decir tranquilamente a tus alumnos, que si uno le busca el corte fino de la No, resolución, le va a estética y dar. también comodidad para uno. Por la forma de mirar el resultado. Claro. Por estética. Profe, ¿Quién es, profe? yo, Oriana, estoy Diana. con Vero y Sofi, yo en el grupo. Bueno, cuando pusimos que hicimos el debate grupal, a mí me había dado diferente los grados, minutos y segundos. Pero yo creo que a mí me dio diferente por cómo yo ubiqué mi triángulo en el plano cartesiano. Como al no ubicarlo igual que ellas, mi pendiente, la pendiente me daba igual, pero la inclinación del ángulo me daba diferente. No depende del dibujo, ¿eh? No depende del dibujo. El dibujo no te viene a cambiar las circunstancias. Pero bueno, es para seguir pensándolo en pequeño grupo, que eso en algún momento lo vamos a hacer. Cuando volvemos a la presencialidad vamos a tomar estas actividades, y si bien no nos vamos a poder sentar juntos, podemos decir, bueno, como en este grupo viene, porque no crean que van a venir ustedes 21, 30, 27 juntos a la clase, van a venir en grupo. Entonces, como van a venir en grupo, esos días iniciales que vienen en grupo, vamos a discutir algunas cuestiones que quedaron pendientes de estas puestas en común. ¿De acuerdo, Diana? Sí. Bueno, yo lamentablemente tengo que seguir con el otro grupo, porque hemos última cosa. Agregamos otro compañero al grupo porque estaba solo. Bueno, no era para avisarle. está bien, igual no me voy a ofender.
Bueno, Profe, ahora, disculpe. ¿qué pasa? ¿Me dice la regla de redondeo? Así yo lo puedo transcribir y ya me queda anotado. Bueno, vos Después tenés, cuando vos tenés con expresiones decimales, Sí, el 5 es el punto medio, o sea, vos tenés una cifra, sí, coma 5. 5 es el punto medio. Si da mayor que sí. coma 5, le redondeás hacia arriba. Si da menor, redondeás hacia abajo. Pero es lo que hacemos también con el sistema unitario de monedas. El profe, redondeo, cuando yo redondeaba estos segundos, porque yo lo hice, o me daba o 3 centésimas menos o me pasaba un poquito. ajá, ¿Por qué varía eso? porque si vos usás redondeo tenés que ajustar. Porque el redondeo no es la exactitud, es redondeo, la palabra lo dice. Ah, Escúchame, cuando vos comprás algo en un lugar y te dicen te lo redondeo hacia arriba o te lo redondeo hacia abajo, es porque tiende más a la cifra anterior que a la cifra siguiente. Claro. Sí. Bueno, ahora pasamos al otro grupo. Gracias, profe. muchas gracias. Tenemos a Ruth, Sandra, Sebastián y Sol. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien, Hola, ¿y profe. ustedes? Hola, Bien. profe. Bien. Le queríamos preguntar si podemos compartir una mini presentación Sí, o si hablamos en el aire. espérate, ¿vos la tenés? Sí, Yo te voy a pasar a vos, te voy a hacer operador y después vos me volvés a hacer operador a mí, ¿está bien? bueno, igual acá, claro, solo el anfitrión puede compartir, sí. Sí, sí. Ya está, Sebastián, ya te compartí. A ver si me deja. El Te tendría que dejar anfitrión porque puede vos... compartir. ¿Eh? Sí, capaz es por la aplicación. Ahora me apareció, a ver. Un Yo segundo. te hice anfitrión, así que tenés que... Sí, Pero sí, después, se tardó un poquito en actualizar la... después me tenés que devolver porque yo quiero guardar esta grabación. Y si no, te va a Claro. quedar guardada a vos. Igual yo tengo acá una reclamar el rol de operador. Ah, bueno, directo pongo compartir pantalla porque para hacerlo más rápido. Ahí se ve mi pantalla. No, todavía no. Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Sí. Bien. Y ahora se debería ver la presentación. Es cortita igual, son Sí. un par de imágenes, no son para leer solamente como guía. Está ¿Se bien. ven? Ahí se ve tu presentación, quiénes Sí. son los integrantes. Perfecto. Chicas, ¿lo ven? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, como dice ahí la dispositiva, nosotros somos el grupo 2, que está conformado por Sol Dávalos, Sebastián Rinaldi, Sandra y yo, quien habla, Ruth Riveros. Y bueno, yo voy a comentar más o menos nuestro procedimiento para la parte A, que es determinar las ecuaciones de la recta, ¿sí? Bueno, lo primero que hicimos que teniendo las coordenadas de A, B y C, nosotros usamos la ecuación pendiente de la recta, ¿sí? Buscamos la pendiente. Teniendo la pendiente nos faltaría buscar la ordenada y, por ejemplo, Sol y Sebas usaron punto ordenada, pendiente ordenada, y San y yo usamos la punto pendiente, pero igual los dos llegamos a la misma conclusión. O sea, todas son equivalentes, si bien la ecuación punto pendiente es mucho más cortita, todos llegan a la misma conclusión.
Bien, Y ya teniendo las pendientes, la ecuación de la recta, buscamos los ángulos interiores. bien. Lo que hicimos para encontrar los ángulos interiores es la fórmula que se muestra, que sería la tangente del ángulo, y ahí donde vemos M2 y M1 son las pendientes de las rectas que contienen los segmentos del triángulo. Lo que hacemos para calcular cuál es el orden 1 y cuál es el orden 2 sería en el sentido antihorario, ¿no? Una vez que tenemos el resultado, hacemos la tangente, arco tangente, que sería la función inversa, digamos, Sí, y la fracción que nos da, bueno, nos da en decimales, como dijo el grupo anterior, el de Vero, que nosotros lo tenemos que pasar a sexagesimal. Sería. bien. Bueno, igual pasándolo, nosotros nos dimos cuenta que también había una mínima diferencia. Nos quedaban 169, 70 y pico de segundos y así, pero no nos daba exacto tampoco. Claro. Y lo que pasa es que si uno haría los cálculos manuales, los resultados serían mucho más exactos porque los dejarían expresados en fracción. Pero como uno usa recurso tecnológico, entonces hay que hacer aproximaciones. Bien. Claro. Yo lo que vi en trabajos de otros grupos, que me pareció interesante, es que directamente primero dejar expresada la solución exacta, o sea, el arco tangente de tal número es lo que es el indicador del ángulo, y bueno, y solamente marcar la aproximación como para que uno pueda después sacar otras conclusiones sobre el triángulo. Por ejemplo, para clasificarlo, saber Y está más o menos la eso, amplitud de los ángulos. porque a mí me alcanza, Claro. y a nivel nuestro nos alcanza con escribir el arco, a ver, voy a decir un número cualquiera, el arco tangente de 19 avos. Entonces ahí ya está. Claro, No necesito nada. Claro, lo podemos dejar así. Exactamente, Claro. eso es lo que cuesta, porque la gente cree que cuando tiene una fracción tiene que encontrar el ángulo, el numerito entero. Y nos pasa con los números racionales. Cuando nosotros nos dan una fracción, enseguida tratamos de expresarlo en expresión decimal porque creemos que si lo aproximamos al número natural lo entendemos mejor. Pero eso es un recorte que tenemos los humanos por no poder tener una comprensión total. No sé, a mí se me fue la imagen acá. ¿No aparece la presentación? No. Sí, aparece. Sí, se ve. Bueno, yo no la tengo. Bueno, pero si ustedes me ven, cuando me pase el comando Sebastián, yo voy a poder verlos a ustedes. Ok, no, nos queda solamente una cosita, que con eso que mencionaba de, bueno, de limitación de poder entender, bueno, el arco tangente, para lo que nos sirve tener una aproximación es para, por ejemplo, poder clasificarlo, sabiendo si los ángulos, ¿no? Sí. ¿San? Sí, para poder clasificar los ángulos, podemos hablar según sus ángulos, según sus lados. En este caso es un acutángulo, ¿por qué? Porque mide menos de 90 grados. Eso ¿sí? es perfecto. Yo ahí lo único que mide... hice de una acotación, porque muchos me pusieron que era escaleno, y escaleno se deduce por el hecho de que los acutángulos son todos diferentes. Los ángulos acutángulos son todos diferentes. Hacer todos los ángulos diferentes, por ende, son todos los lados también diferentes, por eso es un escaleno. Bien, bueno, listo, seguimos. Yo no tengo imagen. Ahí le paso el control. Re bien la presentación, chicos. Gracias. Sí, muy buena. Gracias. Muy buena. Voy a necesitar asesoramiento para pasarle, para devolverle el control. Apoyás al costado de ahí mi está. nombre. Ahí. Listo. Ya quedó, ¿no?
Sí, ya acá. No sé por qué no Dejar los de veo. compartir. Ahí ya puse a dejar de compartir, deberíamos. No los veo. No, No. Ese. Bueno, supongo que ustedes me ven, pero No, profe, no. ¿Quiere que salgamos todos y volvamos a entrar? sí, porque no los puedo ver. Fue algo que se tocó cuando estábamos compartiendo la pantalla. A ver, ¿Salimos entonces, profe? esperen un poquito. Bueno. No, vamos a tener que salir. A ver. Espera. Ahí está, ya está. Ya está. No, lo que pasa es que en un momento que estaba compartiendo la pantalla, Sebastián, me quedé sin Ahora imagen. no te vemos nosotros, profe. No te vemos, profe. No. ¿No? Bueno, vamos a No. hacer lo siguiente. Nos aparece una imagen. ¿Eh? Sí, nos nos aparece una aparece imagen como dialogando. Gente dialogando. Capaz no tiene encendido el video, profe. ¿A mí me ve? No, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, profe. Bueno. ¿Ahora? Bueno, Listo. sí, ahora sí. Bueno, Agregué- ahora seguimos nosotras. Bien. Ahora tendría que estar el equipo de... Muy buena la presentación. El de Candela, Sofía y Brisa. Sí, acá estamos. Hola, Brin, profe. Brin no se puede sentar porque parece que tiene coronavirus, así que está complicada. Ay, Así que hoy nos dijo que les avisemos. Justo hoy ya tenía los síntomas y nada. bueno, le mandan Estamos un acá. cariño y que se cuide. Que Dale, tome gracias. paracetamol y ¿qué va a hacer? Mm. Cuidarse. Sí. Bueno, comenzamos. En la parte B nos piden hallar las ecuaciones de la recta de los lados, entonces nosotros comenzamos con estos datos. Sabemos que el triángulo del enunciado es equilátero, por ende sus tres lados miden 60. También por lógica se conoce el punto O, que vale 0, 0, porque hace intersección en el eje Y y en el eje X. Bueno, sabiendo las coordenadas de un punto y un ángulo, aplicamos la fórmula para determinar la pendiente, que sería pendiente igual a tangente de alfa. Eso nos dio raíz cuadrada de 3. Una vez obtenida esa pendiente, aplicamos la ecuación punto pendiente. Bueno, después para hallar la recta del lado AO, utilizamos el método de una función constante. ¿Por qué? Porque observamos que para cada valor de x, y es igual a 0. Entonces, la función me daba igual de los lados AO igual a 0. Bueno, para obtener la última ecuación, nos faltó hallar el lado B. Entonces, le tendríamos que dar, era el caso en el que teníamos que darle valor a A, ¿no? Sí. Le dimos 2 raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, OB, BA y AO tenían una longitud de 2 raíz cuadrada de 3. Bueno, sabiendo eso, determinamos que x1 del punto B es raíz cuadrada de 3. Dicho punto se encuentra en la mitad de la longitud total. O sea, solo nos falta hallar, ¿cómo es? X, Y, digo. Para esto, ¿me ayudas, Cande? En esto de la mediatriz. Está bien. Bueno, para esto trazamos. ¿Estás? Usamos la mediatriz y teníamos que hallar el lado PB, que P es el punto que dimos para que esté de acuerdo al B de la mediatriz. Claro, utilizamos la fórmula de razones trigonométricas.
que en ese caso teníamos información de que el ángulo valía 60, entonces tomamos el valor del cateto adyacente, que es raíz cuadrada de i, y averiguamos el cateto opuesto. Entonces aplicamos la siguiente fórmula: tangente de alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso nos dio 3 igual a x. Bueno, ahí terminé mi parte, ¿no? Sí. Cande. Después el punto B dice, establezca una recta paralela y otra perpendicular a las halladas en el apartado A. Para hallar una recta paralela, hay que tener en cuenta que la pendiente va a ser la misma a la ecuación original. Lo que va a cambiar es la independiente, pudiendo valer cualquier otro número perteneciente a los reales. Y para hallar una recta perpendicular, la pendiente va a ser la opuesta e inversa de la pendiente original. Entonces, teniendo en cuenta eso, la primera ecuación nos dio que y es igual a la raíz cuadrada de 3x. Entonces, la paralela va a ser raíz cuadrada de 3x más 1, y la perpendicular menos 1 sobre raíz cuadrada de 3x. La segunda ecuación nos dio y igual a 0. Entonces, la paralela va a ser y igual a 1, y la perpendicular x igual a 0. La tercera Bien. ecuación nos dio menos raíz cuadrada de 3x más 6, entonces la paralela va a ser menos raíz cuadrada de 3 más 8, y la perpendicular 1 sobre raíz cuadrada de 3 más 6. Bien. ¿Se dieron cuenta ustedes que esta segunda parte trabaja una mezcla del problema puntual con el problema algebraico? O sea, ya nos estamos apartando de un problema puntual para pasar a un problema genérico, que es lo que ustedes después van a comentar cuando les toque al equipo que les toque. Pero levemente, con una sola variable del problema anterior, logramos posicionarlos en una medida que no tiene, que es variable, que se ajusta al criterio que se le da cuando se trabaja con los números reales. O sea, ustedes al trabajar con una longitud A, abren el panorama y solamente hacen una sola variable en esta actividad. Claro. Bien. Muy bien. Creo que vamos a pasar al otro grupo, porque estamos en los tiempos. Acá en la parte B podría agregar algo el equipo del Águila, o sea, Camila, Bruno, Saya, Iris, Lorena, Fabricio. ¿Qué les parece? Hola, profe, me parece que estoy sola, a ver. Hola, Ya le profe. digo. Bueno, Estoy- no, ¿cómo va a estar sola? Estoy acá Pensé que no se también. unían los chicos. No, dije, no hablé porque Ustedes estoy no se muy ven, pero nervioso. yo los veo a ustedes. Bueno, yo por lo menos tengo para... llegué recién, perdón, no tenía tiempo Sí. para estar antes, no escuché, pero para calcular los lados tomamos en cuenta el ángulo que nos daba el ejercicio, que eran 60 grados, y como era un triángulo equilátero, bueno, entonces ya deducimos que los ángulos que tenía eran todos iguales. Sí, Entonces a partir de eso sacamos la tangente de 60 grados. está bien, Entonces perfecto. así como resultado, ahí sacamos el valor de la pendiente de una de las rectas que, por lo menos la que yo estoy hablando ahora, es la recta OB, mientras que después la recta AB, como que tiene la misma inclinación que la recta OB, pero, ¿cómo decirlo? Es opuesto al... Sí, está girado. Sí, sí, está. Y como es decreciente, entonces, porque como que corta el eje X, entonces el resultado que va a dar, que el resultado que nos dio, mejor dicho, fue el mismo pero negativo. Por lo menos en esa parte, no sé si está bien. Y si quiere agregar algo, Camila. No, es eso, básicamente la inclinación va a ser la misma, es de 60 grados.
bien, entonces sacamos la tangente de 60, nos va a dar el mismo resultado, raíz de 3, pero con el signo contrario, porque es decreciente. Sí, sí, sí. Bien, Así bien, es. bien. ¿Algo más, Camila, que Bueno, quieras, o Ruth? No sé, básicamente la otra recta que aparecía así evidentemente era la recta AO, que era E igual a 0. Sí. Pero lo que estaría bueno quizás agregar que fue que nosotros hallamos el área a partir de dos métodos. Yo lo planteé a partir del teorema de Pitágoras, y bueno, el resto de mis compañeros lo hicieron, fue como una mezcla, ¿no? A mí se me ocurrió plantearlo a partir del teorema de Pitágoras, conociendo que cada lado del triángulo vale longitud A, entonces dijimos, bueno, la base vale A. Yo para hallar el teorema de Pitágoras, precisamente para hallar la altura. Para poder usar la necesito partir el triángulo en dos partes iguales. Bueno, ¿qué me permite? ¿Qué me lo va a dar? La mediatriz. Bien, entonces buscamos la mediatriz y a partir del teorema de Pitágoras me va a quedar que la base, si era A, yo estoy dividiendo el triángulo en dos partes iguales, va a ser un medio de A. La hipotenusa la conocemos, vale A, ¿no? Sería el lado del triángulo. Y lo que me faltaría hallar es el cateto opuesto, que justamente me lo da el teorema de Pitágoras, bien, que sería la altura. Bueno, a partir de ese teorema nos permite hallar la altura y eso lo podemos usar para hallar el área. Perfecto. Otra forma fue gráficamente, graficamos las tres rectas, pero una de ellas nos quedaba con la recta BA puntualmente, era menos raíz de 3x más raíz de 3a. Bueno, nosotros a A le dimos un valor cualquiera, bien, en este caso elegimos el 4. ¿En qué me va a cambiar si yo elijo otro número? El triángulo se me va a achicar o se me va a agrandar, por lo tanto cambiar el ordenador. Pero no era necesario darle valores a A, porque yo puedo dejar el área expresada en una variable A, que es lo que nos cuesta. Claro. O sea, por eso este problema viene a plantearnos que tenemos que dejar el área no con un número final, sino con una expresión. Y claro, está bueno, porque esa expresión también es un número que pertenece al campo de los reales, que según qué valor numérico le demos, va a tomar cualquier de los valores reales que conocemos concretos. Pero bueno, eso es para aceptar el álgebra, porque vieron que en la escuela secundaria, a partir de cuarto año, empiezan a trabajar expresiones algebraicas, pero siempre con fórmulas. Y acá los problemas dan resultados que son expresiones en función de un número que no es concreto, es un número que está dentro del campo de los números reales y que no tiene un valor concreto asignado. Claro, que creo que eso fue lo que más costó, ¿no? O lo que nos pareció más raro, que nos quede en función de letras, básicamente. Es que así es como comprendemos después que nosotros tenemos que abandonar la aritmética para entrar en un campo más concreto que es el álgebra. Porque si no, claro, pasa esto. Siempre pensamos que A más B, o sea, cuando yo digo, por ejemplo, que dado un número real A, la raíz cuadrada de A es menor que A, la gente y los estudiantes piensan que esos son fórmulas. Y no son fórmulas. Son números que son genéricos y que sirven para cualquier número que pertenezca a ese campo. Y eso es lo que realmente cuesta comprender. Todos buscan el valor concreto. Claro, que justamente lo gráfico te habilitaba eso, que te dé un número puntual y no que me quede expresado como a partir del teorema de Pitágoras, que me quedaba con una letra. Claro, y además, ¿por qué yo el dibujo le saqué los valores numéricos? Porque dije, bueno, si yo le saco los valores numéricos, porque el esquema que les di no tenía valores numéricos, se los saqué para que podría ser cualquiera. Porque si yo pongo que es 1, 2, 3, pero si yo los pongo como números pares, ahí puede
entrar cualquier expresión numérica, siempre que sea proporcional, cualquiera. Claro. Qué sé yo. También podría ser una fracción. Ese A, esa longitud A es un cuarto de un entero. Claro. Así que, bueno, perfecto. Pasamos al otro grupo, si no tienen más para el grupo de Pablo, Martín. Martín no está, me parece. Pablo, Martín, Romina y Juan Pablo. Hola, creo que estoy yo sola. Ah, está mi compañero. Sí, yo no escucho bien, pero... Bien. Bueno, anda nosotros para realizar la actividad de la parte B tuvimos que cambiar el orden jerárquico, porque no podíamos empezar el inciso A sin saber el C. Entonces empezamos por el C, que era saber la pendiente de la recta. Como nosotros estamos frente a un triángulo equilátero, sabíamos que sus ángulos internos eran de 60 grados. Entonces ahí usamos la fórmula de pendiente igual a la tangente del ángulo. Entonces ahí pudimos sacar la pendiente de la raíz de 3, la negativa de la raíz de 3, y como sabemos que la recta de AO no hay amplitud, va a dar 0. Después, sabiendo esto, pudimos sacar las coordenadas de los vértices, si no me equivoco, pedía el A y el B. Nosotros sabíamos que el O estaba en el 0, 0. Sabemos que el A está a la derecha de O, entonces quedaría como el A0, y después para sacar... Una longitud... ¿Cómo? Usamos Después la longitud. para sacar la coordenada de B, usamos el teorema de Pitágoras. Después, hallando las coordenadas de los 3 vértices, pudimos averiguar el área del triángulo, que también nos dio A2 raíz de 3 sobre 4. Sabiendo esto, las coordenadas de los 3 vértices, ahí pudimos determinar las ecuaciones de las rectas usando punto pendiente, que si no me equivoco, ese ahí sería el inciso A. Pablo, ¿estás ahí? Sí. Sí, está moviendo su micrófono, así que está escuchando. Sí, mucho no escucho, pero... bueno, sí, ahí pudimos llegar a las ecuaciones de las rectas, teniendo ya esos datos. Y bueno, después también nos pedía el área del triángulo, que bueno, lo hallamos aplicando, base por altura sobre 2. También. Y nos quedaría las paralelas y las rectas en esta parte. Claro, bueno, ahí usamos la ecuación pendiente ordenada y cambiándole las pendientes llegamos a las paralelas. A las perpendiculares. Cambiando las pendientes llegas a las perpendiculares, y cambiando las ordenadas llegas a las paralelas. Claro, a las paralelas. Sí. Bien. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? No, creo que estamos... Lo hicimos cortito. Bien. Bueno, ahora nos toca la parte C y va a ingresar en tienen 2 grupos, 3 grupos, porque Leandro no está, así, pero va a estar el grupo de C de Sonia, Carlos y Emanuel y José, y después Pamela, Sofía y David agregan un poquito más, si les parece. Sí, profesora, le quería decir que Carlos ya no integra más el grupo. Ayer abandonó. ¿Abandonó la carrera. Ah. Sí. ¿Por alguna razón en especial? No les sabría decir. Ah, bien. Se despidió y... Después voy a escribir. No, yo hablé con Carlitos y estaba bastante bajón. Obviamente todos tenemos problemas personales y nada, me dijo que estaba sin motivación y que prefería dejar para encarar otras cosas. Bueno, después le voy a escribir.
Bueno, profe, a ver si lo podemos entre todos que vuelva, porque sinceramente, nada, uno puede tener sus problemas, pero siempre tenemos a los que nos empujan para poder seguir. Profe. Profe. No sé quién está hablando. Yo, Oriana, en base a esto, la verdad que a veces se hace muy complicado, o sea, a mí me pasa que fui mamá el año pasado, o sea, hace muy poco, y la verdad que, o sea, yo hablo con los chicos, más que hablo con algunos más en particular, y siempre le digo, cuando me planteo la actividad, pienso más en llorar y dejar que lo que pienso más en la actividad en sí, porque a veces cuesta mucho. Bueno, cuesta. A ver, la vida no es un manojo de rosas. Y si lo fuera, la mayoría pincha. O sea, toda rosa es muy bella, pero si la agarrás con la manito, sin saber que tiene esos pinches, bien que te va a doler. O sea, todo tiene una cuota de esfuerzo, de sacrificio, de horas en la silla, sentados, tratando de interpretar. Hay mucho bache de conocimiento, pero acá, en este aula y en este grupo, desde el año pasado, lo que hacemos es tirar el carro para adelante. Ustedes podrían decir, bueno, la profesora está desmotivada porque los estudiantes le dicen que tienen ganas de abandonar. Y sin embargo, yo empecé mi charla con ustedes diciendo, bueno, les traemos unos encuentros de perfeccionamiento, porque frente a la mediocridad, uno que tiene que salir a ponerse el mejor vestido y salir al ruedo. Tomen eso como un bastión para avanzar. Cada vez que ustedes se sientan que no tienen que continuar, piensen en que continuar les va a abrir puertas. Y que acá ustedes tienen un cuerpo de docentes que están para acompañarlos, para ver con ustedes las dificultades, para ver con ustedes los avances. Este año es más complejo que el año pasado porque hay más conocimiento, pero ustedes no se pueden ir del profesorado sin conocimiento. Así que traten de autoconvocarse, de ayudarse y de sostenerse y de mirar el futuro, no mirar lo que es más fácil. Porque lo más fácil todos lo sabemos. Pero es un ratito de más fácil, porque después empezamos a darnos cuenta que vamos a estar siempre en el mismo lugar. No sé, yo una vez leí un cuento que me encantó porque era de una rana que quería salir del pozo. Se había caído un pozo y quería salir del pozo, junto con otras ranas. Y esta veía el pozo bastante profundo, pero ella seguía saltando, saltando, saltando. Las otras le decían, mirá, ¿para qué te vas a esforzar y vas a salir del pozo si no vas a poder salir? Porque el pozo es bastante profundo. Y esta todos los días se levantaba y pegaba saltos, saltos y saltos, hasta que un día saltó. ¿Y por qué lo logró? Porque esa rana era sorda. Entonces, ella tenía un objetivo, que era salir de esa oscuridad, salir de ese lugar. Y pegar los saltos era lo único que le podía permitir. Entonces, a veces hay que hacer oído sordo a esa conciencia que te dice, bueno, esto ya no da para más, empezamos tarde, los profesores no me comprenden. No es así, porque los profesores comprenden, los profesores también están en la lucha, ustedes son muy valiosos, es muy valioso para el lugar donde viven que ustedes logren obtener su título, así que hay un montón de motivaciones para seguir pegando saltos y hacer oídos Ay, sordos. profe, me hizo llorar, profe. Muchas gracias, profe, por las palabras. Bien, bueno, entonces, ¿qué les parece
para que no se haga mucho más extenso, porque yo tengo que con ustedes dar algunas orientaciones. Habla el grupo C y el otro grupo C, y ya después paso a las orientaciones. Bueno, profe, en la parte C decía comparar los enunciados de las dos situaciones y establecer cuáles son las exigencias de conocimiento que ambas exigen, y luego considerar si se han planteado jerárquicamente. Bueno, como todos hemos visto, la parte A era más sencilla que la parte B, ya que teníamos los datos de las coordenadas de los 3 vértices. En realidad, Sonia, ¿puedo hacer una acotación? No es que sea más sencilla. Trabaja desde la aritmética, que es el campo que conocemos. Y la parte B trabaja desde el álgebra, porque saca los números y pone letras. Claro, porque entonces, trabaja ya esa de transposición, como genérico. Claro, en tercer año del profesorado, cuando vayan a la práctica, lo primero que van a planificar son actividades donde los estudiantes que vienen de la primaria se les propone actividades para que vayan pensando en que no todos son números, que a veces son letras. Letras que representan números, y entonces estamos haciendo una transposición desde lo aritmético a lo algebraico. La matemática pegó un salto enorme cuando los matemáticos del siglo XVII y el siglo XVIII le dieron una vuelta de página a los problemas de los griegos, porque ellos trabajaban los mismos problemas que los griegos, pero los griegos trabajaban problemas puntuales con numeritos. Y los matemáticos de esa época, del siglo XVII, siglo XVIII, pensaron, no, vamos a pensar en problemas generales. Y cuando uno piensa en problemas generales, tiene que pensar en números genéricos, no en números puntuales. ¿Sí? Una acotación nada más, Sonia. Sí, entendí. Bueno, en la parte B nosotros tuvimos que deducir la ubicación que tenían los vértices en el plano. El único valor que teníamos era el eje de la abscisa, que era el punto 00, y después estaba planteado, pero en función de la letra A. O sea, nosotros teníamos ese único valor, o digamos el único dato. Después, bueno, ahí fue donde tuvimos mayor dificultad, creo que casi todos, por lo menos para mí, que no tenía mucho conocimiento. Después descubrimos la coincidencia del vértice B con la mediatriz, que era para sacarla, en este caso, como era un triángulo equilátero, coincidía que la altura es también la mediatriz. Bien. Luego, para poder calcularla, tuvimos que aplicar el teorema de Pitágoras para obtener el valor que necesitábamos, que era la altura. O sea, para hacer los dos puntos, nosotros necesitábamos de conocimientos previos que los adquirimos, algunos lo traían desde el secundario y otros los adquirimos el año pasado en el primer año del profesorado, como es el cálculo de la pendiente, la ecuación de la recta, la ecuación general, el cálculo de desde punto pendiente y el punto ordenada. Bien. Bien, ¿el otro grupo quiere agregar algo? Para que no te explayes tanto, Sonia, porque los dos tienen el mismo tema. Sí. Sí, ¿David? profe. Estoy medio mal de la garganta, así que tengo voz de gángster. No se preocupe. Si vos decís. Yo lo digo y lo sostengo. Bueno, a ver, ¿qué querés agregar sobre este punto? Primero no quería interrumpir lo que mi compañera estaba explicando, y usted dijo que era estético redondear. Y yo digo que es más estético un 180 limpito que un redondeado que al final te queda medio confuso. Pero bueno. Mira, David, no voy a discutir eso, ¿sabes por qué? Porque acá entramos en los puntos de vista.
Los puntos de vista son las concepciones. Mira, hay dos cuestiones. Las personas pueden sostener sus ideas por creencias, que son no argumentadas, y por concepciones. Vos tenés una concepción que argumentaste, yo tengo la mía que argumenté. Como las dos están argumentadas, las dos son factibles, son puntos de vista. No es que vos decís, a mí me gusta porque me gusta así. Yo di mi argumentación, vos da la tuya y me parece bárbaro. Después cada uno decide, porque en realidad a mí me gusta porque queda más estético, nada más. Pero también llegamos a una conclusión de que lo más estético sería escribir como resultado arco tangente de una fracción. Y eso no se ve porque no se ve el ángulo. Pero, qué sé yo. No, lo quería decir porque en esta materia y en otras hablan de generar pensamiento crítico y creo que no hay nada más crítico que decir, tener otro punto de vista. Y acabo de decirte que yo justamente sostengo eso. Cuando el punto está argumentado, se acepta. Lo que no aceptamos a los niños cuando te dicen, no, yo pienso que el resultado es así porque es así. No, porque es así, no. Decime cuál es tu argumentación. Y eso pasa mucho, porque cuando resuelven operaciones, los niños a veces y las niñas trabajan mucho desde la aritmética y te hacen como cálculos artesanales. Y entonces uno que está más avanzado te dice, no, que eso no sirve. Que sea más económico el que no es artesanal, seguro, pero también sirve, todo sirve en este colectivo. Seguí, Claro. David. Sí, otra cosa que quería agregar, que me resultó muy útil a mí, lo quiero compartir con mis compañeros porque capaz que también les resulte útil. Viendo un video en YouTube de la historia de la matemática y de números raros y esas cosas, dice que el matemático se desprende de un montón de problemas cuando deja de tener ese enfoque filosófico sobre las cosas. ¿Por qué A? ¿Por qué A no es un número? No, olvídate de eso, olvídate que es A. Cuando te olvidas, cuando ese rasgo humano de querer saber el por qué, lo sacás y simplemente haces cuentas, bueno, A es A. Es un ente que no da cuenta, listo. Y ahí es como que te desprendes y podés, no sé cómo explicarlo, divagar más. A ver, ¿qué diferencia habría entre A y 1? Si 1 no existe tampoco. Ninguna. Porque Claro. yo por lo menos no vi ningún 1, ningún 2, ningún 3 caminando por la calle. O sea, son entes que mi mente ha creado para poder resolver situaciones. Claro, nunca vio un 1, pero sí ve un dedo, 2 dedos, 3 dedos. Pero esos son dedos, no son números. El 1 me lo cuantifica, pero no, el dedo no es el 1. Porque eso también se lo digo a veces Claro, no. cuando estamos en la escuela, cuando damos así capacitación, y muchas veces las maestras dicen, ay, acá tienen un prisma de base rectangular. Entonces los chicos dicen, esto no es un prisma, esto es un control de televisor. Y no, porque esto tiene la forma pero no es. Y en realidad, prisma solamente existe en nuestra mente. El prisma matemático, el concepto de prisma está en la mente. Después nosotros hacemos representaciones tridimensionales y a veces dimensionales sobre un prisma, pero el prisma no existe. Existen formas que responden al prisma, pero no existe el prisma como tal. Porque claro, los lados, las aristas no tendrían dimensiones. Y ahí entramos en lo filosófico. No me quiero ir mucho del tiempo porque después no vamos a tener posibilidad de ver las orientaciones. A lo que iba David
que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver números y a resolver con números, y a no ver números nos atoramos y decimos, no, ¿cómo hacemos esto? ¿Por qué no tiene un valor exacto? ¿Por qué A no significa 1? Claro, Creo que a eso se claro. refería, que nosotros como que al no ver números nos mareamos. Sí, todos Por tenemos Pensamos la eso que lo estamos necesidad de sintiendo mal. llegar a los números y a los números naturales, sobre todo. Claro, sí. Sebastián, Por eso ¿querías también decir algo? estamos siempre queriendo pasar a decimal. Sebastián, ¿querías decir algo? Quiero hacer una aclaración que me parece fundamental. No hay que deshacerse nunca de lo genérico, porque, por ejemplo, en esta actividad, lo que estábamos haciendo, sin darnos cuenta, era poder calcular la altura, y en la parte B, la altura y el triángulo de cualquier triángulo equilátero sin importar la longitud del lado. Entonces no podemos trabajar con números, necesariamente tenemos que trabajar de forma más genérica. Es como deducir solamente el área de un círculo que tenga un radio específico. No, yo quiero saberlo para cualquier círculo de cualquier radio. Entonces me Perfecto. parece fundamental poder trabajar con Bueno, valores eso- genéricos. Muy bien, Sebastián. Eso es lo que pensaron los matemáticos del siglo XVII y siglo XVIII. No podemos seguir pensando en los problemas griegos como los pensaban los griegos. Tenemos que generalizarlos. De ahí viene el álgebra. Y nace la geometría analítica que estamos cursando ahora. De ahí viene todo esto. O sea, cuando los matemáticos se propusieron no pensar en los problemas puntuales, nació esta posibilidad de pensarlo generalmente. Entonces ya no pienso en el problema puntual, lo generalizo y lo imagino para todos. Es como, a ver, si el concepto de prisma estaría relacionado con una forma determinada, todo lo demás que tiene forma parecida no se ajustaría. Por lo tanto, no le puedo transferir conocimiento de propiedades que tengo sobre ellos. Por eso es muy importante generalizar. La generalización es propia de un pensamiento más elevado, que se construye en la secundaria y en el profesorado y en el nivel superior. Sí, David. Que generalizar es un pensamiento más elevado en matemáticas. En la vida real generalizar es lo peor que puedes hacer. Bueno, estamos en matemáticas. Ya entramos. ¿Algo más que quieran Estamos en agregar de esta matemática ahora. actividad? ¿Cómo? ¿Algo más que quieran agregar de esta actividad? Si no, pasamos No. a las orientaciones. Yo, profe. Oriana. Profe, ¿no me puede hacer un cierre de lo que era un vector? Porque yo ahí estoy muy perdida. Bueno, los vectores hay que pensarlos desde el campo de la geometría sintética y de la geometría analítica. La geometría sintética siempre, cuando yo hablo de geometría sintética, piensen en los griegos, que andaban ahí con unos calculitos elementales. Y del pensamiento geométrico primitivo, donde el vector es un segmento, está orientado, tiene una dirección y tiene una longitud. Y de eso se agarran los físicos y los químicos. Pero los matemáticos tienden a pensar el vector dentro de un sistema de coordenadas, que es lo que Fermat, yo les hice una historia en la clase que todavía no publiqué, de por qué Descartes inventó las coordenadas. Es una historia, después se ríen cuando la lean. ¿Por qué inventó las coordenadas? ¿Dónde nació su problema? Está interesante. Pero bueno, es una historia así como la de Arquímedes, que dice que descubrió su fórmula bañándose y pensando de que el rey le iba a cortar la cabeza, y que después se la cortó porque estaba tan emocionado que salió desnudo. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que el vector visto de la geometría primitiva es eso, un segmento orientado con una dirección. Orientación me lo da el sentido.
y la dirección me lo da la recta que lo contiene. Y la longitud del segmento, y además es orientado porque siempre en un segmento orientado voy a tener un punto que es el punto de partida y uno que es el de llegada. ¿Eso era el punto de origen y el punto de extremo? Sí. Ahora, vos pensá eso que también en coordenadas, y cuando lo pensás en coordenadas, estás pensando en otra cosa, estás pensando en los puntos que determinan el origen y el extremo. Entonces, el segmento ese orientado está definido dentro de un par de ejes coordenados. Esas son las dos miradas que tiene. Y la que nosotros vamos a utilizar, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a definir la ecuación de un plano, nos va a ayudar a definir los números complejos, o sea que nos va a ayudar mucho, entonces por eso lo vamos a tomar desde las coordenadas cartesianas. No quiere decir que uno invalide al otro, sino que uno tiene una utilidad dentro de un campo y otro tiene una utilidad dentro del otro campo. Bien, voy a pasar a las orientaciones. ¿Se ven? A ver, vamos a compartir acá. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, profe, perfecto. Bien, bárbaro. Entonces, acá tenemos, a ver si puedo subir esto. Ahí. Bien, acá tenemos mi problema. Este es el problema de la clase 2, que tengo que determinar la distancia de esta, ¿no? Esta distancia me piden que determine. ¿Sí? Y para eso voy a necesitar alguna estrategia ganadora. Por ejemplo, trazar, bueno, a mí se me ocurrió de C a A, trazo el segmento, y entonces esto que originalmente me lo plantean de esta forma, me lo plantean ahora dentro de una triangulación. Y si me la plantean dentro de una triangulación, la distancia AB la puedo calcular. Y para eso, ¿a quién tengo que pedirle ayuda? A Pitágoras. Pero no busquen números acá, ¿eh? No busquen números. Acá no hay una cuestión de números. Acá hay una cuestión genérica. ¿Cuál sería la forma en que yo determino? Porque la clase lo plantea, pero no da la fórmula. Entonces ustedes, a partir de esto, tienen que usar Pitágoras para decir cómo harían, y después sí, si hay números, si hay posibilidad de hacer cálculo, hacemos cálculo, pero esto no me lleva a una forma puntual, me lleva a una forma general. Esta es la parte A de mi foro de la clase 2. Ahora vamos a la parte B. Me dice, a partir de la situación planteada, determinar el punto medio del segmento AB. ¿Sí? Entonces yo veo esto y yo veo un triángulo acá. Y ahora me estoy acordando de algo. ¿De quién? De lo que dijo hace un rato Camila. Ella dice, yo vi el triángulo y vi una altura. Bueno, yo no lo planteé como altura, pero miren ustedes, el punto medio de ese segmento, AB, es un punto M. Entonces yo a este dibujo inicial le paso este dibujo, o sea, le pongo algunos datos. Esta actividad tampoco me va a dar un resultado, ¿eh? No me va a dar un resultado, por más que ustedes vean los números arriba y abajo, no me va a dar un resultado, porque la idea no es que me sirva para este problema, porque si yo lo averiguo para este problema, donde sé que A está parado en el 2,2 y B, perdón, C está parado en el 5,2 y B está parado en el 5,5, estoy en el horno, porque para otro problema donde no está parado en el mismo lugar no me va a servir. Entonces, piensen en este problema donde tengo que buscar el punto medio, teniendo en cuenta que esos son puntos genéricos. Bueno, algo van a llegar. Y si no, lo seguimos trabajando en la puesta en común. Y el tercer problema de esta actividad me dice que yo tengo dos rectas, la recta I1 y la recta I2. Y tengo que justificar si son paralelas
si son incidentes, y si son incidentes, qué tipos de incidentes son. El dibujo o el esquema ya me dice qué es. Pero yo con decir, ay, sí, porque se ve en el dibujo, no alcanza. Tengo que argumentar. Y para eso tengo que tener en cuenta las pendientes, las Profe. ordenadas. Sí, pregúntame. A simple vista serían perpendicular. ¿Esas son perpendiculares? No, Estoy perdida. Bueno, pero escúchame, si fueran perpendiculares verías unos tremendos ángulos de 90 grados. ¿Vos ves ahí? ¿Eso es una cruz No, es o verdad, una no, X? son para. Te pregunto, ¿es una cruz o es una X? Es una X. Los, bueno, entonces ya ángulos sabés son en opuestos. el dibujo que esos son incidentes no perpendiculares, pero no alcanza con ver el dibujo y decir no, porque el dibujo me lo dice. No, yo tengo que argumentar. Y creo que después ¿Y no hay por nada. qué incidentes? con la pendiente se argumenta. ¿Por qué son incidentes? Porque se cortan. La palabra incidente significa que inciden, que se cortan en un punto. Las perpendiculares son incidentes. No sé si Ok, muchas gracias, profe. Bueno, esto es todo. ¿Y esto por lo hoy. hallamos con la pendiente entonces? El único problema que es puntual acá es el problema del punto C. Los otros dos. Nancy, una consulta. Los incidentes siempre van a también ser dos ángulos opuestos por el vértice. Ya sea perpendiculares o no, siempre van a ser opuestos por el vértice. Siempre van a formar. Lo que pasa es que los incidentes siempre son. A ver, vamos al caso. Los incidentes siempre son X. Lo que pasa es que hay unos incidentes que se quieren diferenciar y se transforman en cruz. ¿Y qué tipo de cruz son? No son las, son cruces de Malta, porque se cortan en partes iguales. La cruz común, la que nosotros vemos en la iglesia, no es una cruz de Malta. La cruz de Consulta, Malta. ¿se puede justificar por los ángulos también o no? Sí, pero vos no sabés los valores de los ángulos. Tenés que determinar qué ángulos forman esas dos rectas. Ese es un camino. Pero de la pendiente tampoco, yo sé. Sí, sí están escritas. Está en el dato X. Está en el dato. Esa es la pendiente. Pero algunos de ustedes van a decir. Está bien, pero el primero, los otros no. Porque cumplen ciertas condiciones para que sea así o no. Ahí dice que la recta I1 es 2x más 1. Y la recta I2, a ver, alguien me ayude si no la busco. La recta I1 es 2x más 1. Y la recta I2 es x más 2. Sí. Por eso, bueno, con la ahí pendiente ya con sabés eso cómo- ya me doy cuenta que no son paralelas. Claro. Sí, entonces son incidentes. Ahora tengo que decir Porque que son no forman, diferentes. para decir que son incidentes y no son perpendiculares, tengo que decir que el ángulo que forman no es de 90 grados. Y para eso voy a tener que usar todo lo que sé. Pero, ¿para qué complicarse con ángulo, con esto, si con la pendiente ya está? Para que sea perpendicular tendría que ser opuesto Bien, y pero, inverso. a ver, y no lo es. David. Por si eso era lo que algún- yo preguntaba, Mirá. con los ángulos, porque ya la pendiente, bueno, está, yo no lo había visto, yo leí el archivo nomás. Pero o sea, espera. con los ángulos, o sea, ¿Me escuchan? La pendiente de una y la pendiente de la otra no cumple con esa condición que vimos el año pasado, que el producto da -1. No cumple con eso. Claro. Esa sería Entonces una ya condición. sé que no son perpendiculares. Pero este año sé un poquito más. Entonces yo, que soy así puntillosa, digo, bueno, por lo que yo sabía del año pasado, ya estos no son perpendiculares, pero además me voy a tomar el trabajo de calcularle el ángulo a las dos rectas para demostrar cuánto valen. Entonces ahí nadie me saca las argumentaciones. A mí me gusta argumentar desde todos los lugares. ¿Por qué? Porque yo soy profesora de matemática y un alumno, David, te va a venir con el tema de las pendientes, pero Sebastián me va a venir con el tema de los ángulos. Y si yo, como profesora de estos dos alumnos de la secundaria, no pensé en la posibilidad A y en la posibilidad B, ¿qué me va a ocurrir cuando esté en la clase? No puedo dar anticipaciones, no puedo ayudar a nadie.
porque los Claro, no alumnos le va a poder sacar la duda que tenga cada uno. No, los alumnos se van a dar cuenta que yo no sé todo. Y voy a estar en el horno. Por eso yo tengo que tener posibilidad A, posibilidad B, posibilidad C. Tengo que pensar todas las soluciones posibles. Todos los pensamientos posibles. Entonces, David me dice, ¿para qué quiero saber lo otro? Sí tengo que saberlo, porque yo no estoy pensando como alumno, estoy pensando como profesor futuro. Y el profesor siempre tiene que tener anticipaciones. Ahora sí. Ustedes, algunos son padres. Entonces, cuando ustedes hacen algo en sus casas, tienen respuesta A, respuesta B, respuesta C. Bueno, en matemática es exactamente lo mismo. Hay que salir por la tangente A, la tangente B y la tangente C. Y la dependiente desconocida, que no sé qué ángulo tendrá, pero... Bueno, creo que hasta acá llegamos. No se olviden todavía mañana de participar por lo menos en el foro de mate virtual de la Semana del Ambiente, dejar algún comentario en el libro de firma, aunque sea a las 2 de la mañana, pero háganlo. Y bueno, ya los comprometí para esta semana, que vuelvo para los que estaban, a ver si lo tengo a mano, para los que entraron más tarde, porque sé que algunos entraron más tarde, quiero comentarles esto y con esto cierro. Esto nos va a nutrir, es la Semana de Educación Matemática. Acá van a tener ustedes un compromiso porque los vamos a incluir en todas las actividades, ya sea de difusión, de estar acompañando. Vamos a hablar con aquellos que tienen más disponibilidad de conocimiento informático para que nos dé una mano con el armado del aula, porque va a haber un aula como la que tiene la Semana del Ambiente. Bueno, y la idea está pensada para docentes, estudiantes en formación y público en general. Y como algunos de los disertantes vienen de Córdoba, vienen de Buenos Aires, suman a sus profesorados. O sea, acá hay disertantes que cuando estén haciendo la disertación van a estar con ustedes y también con los estudiantes de sus profesorados. Entonces va a estar interesante esto, porque ustedes van a intercambiar con otros también, van a ver a otros que están formándose igual que ustedes. Y la temática, se las comenté, tiene que ver con la formación en educación matemática, pero también por aquellas cuestiones que son transversales, como por ejemplo la ESI. La cuestión de género a nosotros nos interesa mucho porque nos posiciona de diferentes formas en el aula. En la forma de hablar, en la forma de manifestarnos. Y después, por ejemplo, hay una exposición que me interesa muchísimo, que tiene que ver con la mirada latinoamericana. Y me acuerdo de lo que había contado en algún momento Sebastián, de que a él lo había interpelado mucho Freire. Yo adhiero a la escuela francesa, mis tesis tienen que ver con la fenomenología de Freud dentro de la escuela holandesa, pero soy una apasionada de la pedagogía de Freire en la enseñanza de la matemática porque abre muchas posibilidades. Y por lo menos en ese tiempo que estoy con ustedes voy a tratar de inyectarles un poco de este ánimo para que sigan adelante. Y no me aflojen, porque si ustedes aflojan, ¿qué nos queda para nosotros? Nada más. Bueno, si quieren hacer algún comentario, si no vamos a ir finalizando. Profe, no sé si pudo ver el chat, se lo escribí por el chat porque terminé de explicar mi parte y me olvidé de aclararle una parte. Soy Camila, profe. Sí, que Iris se tuvo que ir.
Sí, no pudo Sí. estar porque le surgió un inconveniente y bueno, no pudo estar porque Usted estaba en sabe ruta. que yo grabo esto, entonces cuando después queda grabado, ustedes se pueden mirarlo todas las veces, se los comparto. No les voy a compartir fotos porque salvo 3 o 4, todos son nombres. Y a mí me gusta ver gente. A los hombres no son gente. ¿Eh? No, los nombres no son las personas. Yo quiero ver las personas. Ah, y eso me gusta. No dijo los hombres, Los dijo los hombres. nombres. Los nombres, ¿no Ah, escuchaste, David? Pasa que me viene, A ver, me viene pónganse con en la eso foto que y ya después con los hombres pienso bueno. que tira más para el Vamos, lado Lorena, femenino. Sofía, pónganse todas en la foto, así la saco, porque no quiero sacar nombres. Yo un día voy a estar siempre oculta, a ver qué dicen ustedes. Los muñequitos, eso que me dijeron que tenía. Ya pasó en el final. Como en el final. Ya pasó el final. Ah, no les gustó, ¿eh? Además, en las vacaciones les voy a dar Si un usted se trabajo. oculta, nosotros también. Bueno, les voy a dar un trabajo en las vacaciones, porque quiero ver cómo ustedes armarían el aula para volver a la presencialidad. Vacaciones, ¿no se lo dice la palabra? No se da No, trabajo en pero, a vacaciones. ver, no entienden, esperen, ¿ya está? Saco la foto. Ahí está. A ver si salió. No, ustedes no me entienden. Yo en las vacaciones les voy a dar un trabajito que tiene que ver con el hecho de poder imaginarse cómo va a ser el aula. Porque, ahí está. A ver si hay alguna carita más. Porque nosotros tenemos que volver a la presencialidad y no podemos volver como, o sea, sí, podemos sentarnos todos separados, pero a mí eso no me gusta mucho. Entonces lo que me interesaba saber cómo ustedes se imaginan que podemos arreglar el aula para trabajar. ¿Me entienden lo que quiero decir? En rondita. Sí, profe. Ya terminamos profe. el trabajo de las vacaciones. Entonces, ¿cómo harían Todos ustedes afuera. la estructuración del aula? Porque cada vez que nos encontremos van a ser 10 personas. ¿Cómo nos haríamos la estructura del aula para sentarnos y poder trabajar las dinámicas de las problemáticas que resolvemos en la virtualidad? Porque hay que pensar en eso, ¿no les parece? El Estado nos dice, cada estudiante tiene que estar a 1 metro del otro estudiante y el docente tiene que estar a 2 metros. Bueno, yo quiero imaginarme esa dinámica dentro del aula. El Estado dice cada cosa, profe. El Estado dice. Bueno, les deseo un buen fin de semana. Nancy, ¿le puedo hacer una consulta antes que nos vayamos? Con respecto a lo que usted bajó los otros días, que estaban esos no, como que no, a mí me apareció, por ejemplo, como que no había leído, o sea, como que me faltaba lectura. No dice, eso lo dice la plataforma. Cuando ustedes entran a la clase, queda registrado el nombre de ustedes. Bien. Si ustedes la bajan por el archivo, si lo bajan por el archivo y no entran a la clase, queda registrado que lo bajaron por el archivo y no entraron a la clase. Entonces yo les diría a ustedes que entran a la clase. Tengo un niño ahí dando vueltas, el de Oriana es. Disculpe, profesora. No importa si no le conozco la cara, pero me parece que es el tuyo El porque tóxico. ella del año pasado quiere estar en Mi clase. bebé es el verdadero tóxico. Desde el año pasado quiere estar en la clase ya. Lo que decía era lo siguiente, que la plataforma, yo a ustedes le puse lo que sé de cada uno según lo que me entregaron, pero la plataforma me da una información. Cuando ustedes ingresan a la clase y cuando ingresan al archivo, cuando yo les puse que en la clase figuraba no leído, es porque no está figurando que ustedes entraron a la clase. A mí es un termómetro eso, me dice si fulano está o no está. ¿Y para qué me informa eso? Y para ver, por ejemplo, ahora ustedes me dijeron que Pablo era, ¿no? Ah, no, ¿quién era? Que Carlos Carlitos. Dufoy
no estaba, entonces yo ya lo registré y le voy a escribir. Porque a veces... Bien, pero eso puede traer una dificultad en un futuro. No, nada, yo a vos te preocupó, o sea, te interpelé, ya está. Sí, sí, porque digo, Yo ¿cómo te no voy a contesté. leer? Digo, yo si le presenté todo y todo, dije yo, pero no lo vi, por te eso le pregunté, ¿no? yo te contesté. Te dije, Ahora voy esto a es lo que me chusmear. dice, Ahora voy lo a que dice chusmear. la plataforma, a mí yo no tengo nada que ver, eso lo dice la plataforma. Entonces, No, pero nuestra consulta, porque hay otros chicos que también tienen no en otra parte, ¿nos puede llegar a complicar en un futuro con el tema de su materia? por No. ejemplo, a todos los que le puse no habían participado en el foro de número 1, enseguida corrieron a participar. Entonces eso viene bien. Claro. No, yo Sí, sí, controlo obvio. las cosas. A mí eso me copó como para llevar un orden. Y sí, yo soy muy Decir, metódica. bueno, veo ese cuadro, veo que me faltó y puedo participar si es que se me colgó algo. Está buenísimo, a mí me gustó eso. Mire, yo soy metódica. Porque Tengo sabés si una está agenda saliendo o no. virtual y tengo una agenda de papel también. Porque yo tengo que estar viendo las cuestiones para no olvidarme. A mí me pasa exactamente lo mismo. Y bueno, cada uno tiene su forma. Además, yo creo que después cuando termine la pandemia, o sea, todo este aislamiento, vamos a sacarnos un poco esto de las redes. O sea, vamos a seguir trabajando mucho en lo tecnológico, por eso me encanta que Paula les dé una inyección de estímulo con esto de lo tecnológico, que Federico también, y que Aldana les dé algo de GeoGebra porque les va a redondear mucho. Pero nosotros vamos a dejar un poco lo tecnológico. Así como dejamos en algún momento el teléfono fijo. O sea, ¿quién usa el teléfono fijo hoy por hoy? Pocos. Bueno, Los viejos, profe. No. El teléfono en muchas casas existe. Y yo, por ejemplo, vivo en una ciudad que si yo corto el teléfono no tengo internet, porque está asociado. Lo mismo me sucede a mí. Bueno. Lo mismo. Nosotros tenemos el teléfono de línea por el internet. Claro, porque acá, por darlo de ejemplo, baja en implica pagar Villa la Gesell conexión aparte. En Villa Gesell Claro, viene con cable y wifi o teléfono y wifi. Claro, acá en Villa Gesell es una cooperativa y no te venden separado. Yo quise comprar solamente internet y no me lo dejaron. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que en realidad no es que vamos a dejar de conectarnos con las redes, pero ahora estamos muy pendientes de las redes. Y hay como una saturación. El primer año lo sobrellevamos y este año lo tenemos un poco más duro, porque un año uno lo sobrelleva, el segundo año ya se cansa un poco. Pero bueno, es algo, la bimodalidad existe ya como algo que va a quedar instalado. Por eso yo le decía, imaginen cómo tiene que ser nuestro salón, porque yo no lo voy a armar sola. Y tampoco me voy a sentar nuca con nuca, porque no me gusta eso. Bien, bueno, Martín se incorporó, muy bien. Nos estamos viendo, buena semana. Tienen que cerrar esta actividad de la clase 2, la clase siguiente es la clase del día 16 y después por cronograma tenemos la clase del día 30. El 5 vamos a participar todos de una charla y esa va a ser como parte de la actividad. La charla es sobre... Profe, el 19 hay un Zoom, ¿o no? Sí, pero yo estoy hablando de las clases. Listo. La clase del 16 y la clase del 30. La del 30 es la última que subo, porque la clase del 5 es como una mirada nueva sobre todo lo que transitamos y la actividad de cierre, que no viene a sumar temas nuevos, sino que viene a trabajar todo integrado. Por eso dice Profe, amalgamar. Sí, David. la veo muy segura en cuanto a lo de la presencialidad.
estoy sospechando que usted tiene un dato concreto de cuándo vamos a iniciar las clases. No sé si lo quiera compartir. No tengo. No, yo Ah, sé es que muy vamos. optimista. No. Yo sé que A mí vamos también se me hizo, a ver, les voy a decir lo que yo deduzco. Porque como enseño matemáticas, puedo hacer deducciones. Además, es por lo que yo leo también. Yo creo que este año van a incorporar clases presenciales esporádicas porque no se puede seguir sosteniendo la virtualidad en la forma en que está. Pero es una presión que hay sobre eso. Entonces, nos vamos a encontrar, pero ya cuando esté más el tiempo acondicionado, nos vamos a encontrar en el instituto, y en el instituto vamos a tener algunos encuentros esporádicos como para prepararnos para el 2022. El trabajo fuerte va a ser siempre el virtual en este año, pero va a haber encuentros presenciales. No va a ser ¿Para cuándo usted piensa? para cuando estén dadas las condiciones a partir de septiembre, octubre. Es una teoría mía, ¿eh? Claro, no, sí, se entiende. Sí, no hay ninguna documentación, pero yo veo las presiones que hay y creo que eso es lo que va a acontecer. Porque el año que viene no va a haber posibilidades de sostener toda la virtualidad que se sostiene este año. ¿Ustedes no piensan de Yo esa opino forma? lo mismo. Ah, bien. Entonces tenemos que como encontrarnos. Pero va a estar bueno porque tenemos que pensarnos. Así como nos tuvimos que pensar en la virtualidad, tenemos que pensarnos en la presencialidad, que va a ser totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. La nueva normalidad. Sí, pero va a ser para todas las órdenes de la vida. Y está bueno también para que ustedes imaginen los escenarios de las escuelas. Por eso yo la vez pasada les decía, no crean que van a poder discutir el trabajo de grupo como lo discuten acá en la virtualidad, porque están dadas las condiciones para que vuelvan a la institución, pero no para que se acerquen unos a otros. Entonces, yo por eso les dije, hagan el ejercicio de imaginarse cómo sería el aula, que no está mal lo que estoy diciendo. Bueno, no los quiero entretener más porque son las 14:40. Y lo bueno tiene que ser breve porque si no, después, es como los juegos. Cuando jugamos, llega un momento que cansa y después a la otra semana nadie quiere jugar. Y acá también tenemos que ser concretos y alcanzar el objetivo, que creo que lo alcanzamos. Yo cuando esto se guarde, lo voy a subir al aula, junto con las orientaciones del PowerPoint. ¿De acuerdo? Buenísimo. Bueno, que tengan buen fin de. Bárbaro, profe. Igualmente, que lo pase lindo. Chau, Chau, chau. chau. Saludos. Nos vemos, chicos. Muchas Saludos. gracias, profe. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias por dejarme ingresar, profe. Por supuesto, Martín. Así sean 10 minutos, vas a entrar siempre. Genia. Genia. Muchas gracias. Chao, chao. Oh.